que el voltaje de línea, en este caso, ¿sí?, es diferente del voltaje de fase. Y el voltaje de línea es igual a la raíz de 3 multiplicado por el voltaje de fase, ¿sí? Acuérdense que la raíz de 3 es 1.73 aproximadamente, lo que quiere decir que el voltaje de línea es aproximadamente 1.73 por el voltaje de fase. Si queremos encontrar el voltaje de fase y tenemos el voltaje de línea, aquí el enunciado nos está dando que son 208 voltios, se refiere al voltaje de línea. Y lo que tiene dibujado el diagrama ahí es el voltaje de fase. ¿Cómo saber si se corresponden unos con otros? Pues es simple. El voltaje de línea va a ser igual al voltaje de la fase. Cualquiera de las fases, todas valen 120 voltios. Lo que pasa es que tienen ángulo diferente. Si ustedes multiplican 1.73 por 120, ¿cuánto les da? 1.73 por 120. Ok, algunos lados de esa cantidad, o sea, es lo mismo que 208, pues. ¿Sí? Que está redondeado, ¿no, profe? Sí. Ahora, si dividen 208 entre 1.73, le debe dar el voltaje de fase. 208 entre 1.73, ¿cuánto les da? 120.23. Ahí está, 120.23, o sea, son 120. Esa es la equivalencia, ¿no?, entre el voltaje de línea y el voltaje de fase en el sistema en estrella. Sí, acuérdense, en el voltaje en delta, el voltaje de línea y el voltaje de fase son iguales. Aquí no. Aquí el voltaje de línea es 1.73 veces multiplicado por el voltaje de fase. Y pues si tienen uno u otro, ahí pueden despejar, ¿no? El caso es que ya se dieron cuenta que sí se puede, ¿no? Ahora nos pide encontrar las corrientes de líneas y dibujar el diagrama fasorial. Pues como yo ya tengo los voltajes de fases ahí, puedo empezar a dibujar mi diagrama fasorial, porque tengo los diagramas, los voltajes de fase. Lo que no tengo son las corrientes, pero lo primero que tengo que hacer es hacer mi plano cartesiano, trazar el eje de las X, el eje de las Y, y donde se cruzan esos ejes, ahí es el origen de coordenadas. Ya tengo mi plano cartesiano. Acuérdense, en el eje se toma como referencia el eje X positivo, y los ángulos positivos son en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Si son negativos, van en el sentido de las manecillas del reloj. Por ejemplo, si empezamos por dibujar el fasor del voltaje de fase, del voltaje de la fase A con respecto al neutro, ese BAN, dice que está a menos 90 grados, ¿sí? Si está a menos 90 grados con respecto al eje X, pues me va a quedar exactamente en el eje Y negativo, hacia abajo la flecha. Ahí ubico yo ya mi fasor de la fase A, de voltaje de la fase A. ¿A qué escala? Bueno, la que ustedes quieran. Si quieren decir que 1 centímetro equivale a 10 volts, pues van a tener que trazar 12 centímetros. Si dicen, no, pues medio centímetro equivale a 10 volts, pues con 6 centímetros que tracen ya tienen los 120 volts. ¿Sí? Como ustedes quieran. O sea, si dicen que 1 milímetro es igual a 10 volts, pues nada más trazan 1.2 centímetros. Y hasta donde les marque esa cantidad que ustedes en la escala que tomen, ahí ponen la flecha, hasta ahí ponen la flecha. Entonces está simple, ¿no? A menos 90 grados con respecto a la horizontal. Cuando digo menos 90 es que voy en el sentido de las manecillas del reloj. Parto del eje X y llego hasta 90. Ese 90 está negativo, está hacia el eje Y negativo. Por eso ahí queda en la figura el voltaje AN hacia abajo. Luego, el voltaje de fase B con respecto al neutro
ese está a 30 grados, pues me ubico en la horizontal otra vez en el eje X y busco con el transportador 30 grados en el sentido contrario a las manecillas del reloj, que es el sentido positivo para los grados. Y ahí trazo desde el origen de coordenadas hacia ese punto donde ubiqué los 30 grados, trazo una línea indefinida y de ahí con el mismo tamaño del voltaje de la fase A, trazo el vector o fasor de la fase B. Ya tengo dibujado el voltaje de la fase B. Ahora, el voltaje de la fase C está a 120 grados positivos con respecto a la horizontal. Y tomando como referencia el eje X positivo y colocando el transportador, el centro del transportador de referencia en el origen de coordenadas, ubico un punto a 120 grados. Luego ese punto con el origen de coordenadas, ya tengo una línea indefinida ahí, solamente falta trazar el tamaño de la flecha y ya tengo el voltaje, sí, de la fase C con respecto al neutro. O sea, ya dibujé mis 3 voltajes ahí, mis 3 fasores de voltaje. Pero me pide encontrar la corriente y también dibujarla. Pero bueno, el detalle aquí es de que usamos la ley de Ohm siempre, acuérdense. El voltaje en la fase A, ¿sí? El voltaje en la fase A y el de la línea A va a ser el mismo siempre en un sistema en estrella. En el sistema en delta va a cambiar, va a ser diferente. Por eso el diagrama fasorial es más complejo, ¿no? Usamos el método paralelogramo en la fase, en delta, que en estrella no. Entonces el voltaje, la corriente en la línea A es el mismo que pasa por la impedancia, va a ser el voltaje de fase, ¿sí? Con respecto a la impedancia. ¿Cuánto vale el voltaje de fase A? 120, con un ángulo de menos 90. Y la impedancia vale 20 ohms con un ángulo de menos 30. Divido 120 entre 20, les va a dar 6 amperes. ¿Por qué le da menos 60 el ángulo? Bueno, porque acuérdense, ese menos 30 pasa para arriba positivo y se suma menos 90 más 30, le va a dar menos 60. Ahí tenemos entonces que la corriente de línea A, de la fase A, va a valer 6 amperes con un ángulo de desfasamiento de menos 60 grados. Y la corriente de fase B, pues vale lo mismo. 120 entre 20 me va a dar 6 amperes, pero acuérdense que en la fase B el voltaje tiene un ángulo positivo de 30 y la impedancia pues tiene un ángulo negativo de menos 30. Al pasar hacia arriba ese menos 30 pasa sumando 30 más 30, 60. Por eso me da 6 amperes con 60 grados. La corriente de línea B. La corriente de línea C les va a dar 120 entre 20, pues le va a dar 6 amperes, pero aquí tenemos que el voltaje C tiene un ángulo de 150 grados y el ángulo de la impedancia es menos 30. Al pasar hacia arriba pasa sumando 150 más 30 me da 180. Entonces tengo 6 amperes con 180 grados para la corriente de línea C. Con esos datos yo ya puedo dibujar mis fasores de corrientes. Voy con la corriente de la línea A. Me dice que vale 6 amperes, pero con un ángulo de menos 60 grados. Si son menos 60 grados, del eje X para abajo yo mido 60 grados, porque es en el sentido, los ángulos negativos se miden en el sentido de las manecillas del reloj, con respecto a la horizontal. Por eso es que me da inclinada en el cuarto cuadrante hacia abajo, ¿sí? Menos 60 grados. Y pues ya con la misma escala, pues yo digo, no, pues son 6 amperes, ¿no? Ustedes eligen la escala ahí. Y le pongo la flecha hasta a donde marcó mi escala ahí de 6 amperes. Bueno,
La corriente B pues vale 6 amperes, pero con 60 grados positivos. Eso quiere decir que con respecto a la horizontal voy a agarrar 60 grados en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y ubico también el punto con el transportador y ya ahí me voy a dar cuenta que I subíndice B, la corriente de línea B, está en el primer cuadrante, el plano cartesiano, con respecto a la horizontal a 60 grados positivos. Ya, hasta ahí está. Ahora, la corriente C pues dice que está a 180 grados, pues es simple, ¿no? Quedaría, el eje positivo es la referencia, es 0 grados, y el eje negativo de las X sería 180. Entonces, sobre el eje negativo de las X estaría la corriente de línea C con la misma escala que las otras corrientes A, B y C, con un valor de 6 amperes. Como ven ustedes, hasta aquí es simple, ¿sí? La corriente del neutro, pues se calcula aplicando la ley de Kirchhoff, la ley de nodos. Pero la corriente, como la corriente pues les va a dar 0, ¿sí? En el neutro. Aquí tenemos sumas de fasores, todavía no lo podemos manejar porque no les he explicado ese tema de matemáticas, pero al final de cuentas les va a dar 0. El resumen aquí sería que en una carga equilibrada conectada en estrellas, las corrientes de línea y de fase son iguales. La corriente en el neutro es 0. La tensión compuesta entre líneas pues es la raíz de 3 mayor que la tensión de fase. Es decir, B de línea es igual a la raíz de 3 por el voltaje de fase. Eso sería en cuanto a sistemas en estrella. No sé si capturaron la pantalla. Y vimos ayer el sistema en delta. Acuérdense que vamos pasito a paso. El día de mañana vamos a terminar este tema utilizando el método de sistemas monofásicos equivalentes a sistemas trifásicos. ¿Cómo se haría eso, no? Ahora, yo lo que les pido que hagan ahorita, en el resto de las horas, de la hora y media que les queda, es que me hagan un formulario para ver su comprensión en equipo. En equipo me lo envían hoy. Si lo pueden enviar antes de que termine la hora, la sesión de hoy, o me lo envían en la tarde por equipos. Quiero un formulario para el sistema delta y estrella para ver si comprendieron, que de hecho está simple, ¿no? Y luego que me consigan un ejemplo que no sean estos mismos, ¿sí? Uno de delta y uno en estrella, con su diagrama fasorial y todo. Un ejemplo de delta y un ejemplo de estrella. ¿Sí? Ahí lo encuentran en internet. Y todo esto se lo pueden ir agregando a ese trabajo que me enviaron, que les dejé de sistemas trifásicos y monofásicos, para que les quede a ustedes. Yo con lo que me enviaron ya yo les califico. Acuérdense que la idea era no cargarles la mano, porque yo la verdad no puedo estar revisando tanto tiempo estos trabajos ahorita por la situación en que me encuentro. Pero si no, lo bonito es aplicarles examen para que ustedes sientan presión y vean qué tanto, ¿no? Qué tanto han comprendido. Pero bueno, ya no se pudo. ¿Me entendieron? Sí, profe. Entonces, la idea es... Maestro. Sí, Ana, dime. Lo que le vamos a enviar ahorita es un ejemplo de delta y estrella, ¿verdad? Sí, resuelto, que traiga diagrama fasorial también. Y le van a incluir los formularios, ¿sí? Del delta y de la estrella. Cómo calcular voltajes en el sistema en delta y corrientes en el sistema en delta, el formulario. El formulario en estrella, por ejemplo, en el delta, ¿sí?
el voltaje de línea y de fase, pues es igual o es diferente. En el sistema en delta, la corriente es la misma en línea que en la de fase, o es diferente. O sea, ya ahí lo vieron ustedes. Ahorita acabamos de ver en el de estrella, ¿qué pasa con los voltajes? ¿Son iguales o diferentes? ¿Las corrientes son las mismas o son diferentes? Acuérdense, en el delta es lo inverso de la estrella. Por ejemplo, si ahorita vimos que en el de estrella, en el sistema de estrella, trifásico con estrella, con cargas equilibradas, tenemos el voltaje, ¿sí?, de línea es diferente que el voltaje de fase. Eso quiere decir que en el delta son iguales. Aquí son diferentes, pero ya son iguales. Y que la corriente de línea, ¿sí?, la corriente de línea en estrella es igual que el de fase. Las corrientes de fase en el sistema en estrella. Quiere decir que en el otro las corrientes son diferentes. O sea, la corriente de línea es raíz de 1.73 mayor que la corriente de fase en el sistema delta. En el sistema estrella, como lo acabamos de ver, son iguales. Entonces son formulitas muy sencillas, ¿no? Pero quiero que hagan su formulario y debajo de eso le pongan un ejemplo de estrella y uno de delta. Y pues por mi parte hoy sería todo. Vamos poquito a poquito, pero se va entendiendo, sin usar tanta matemática.